Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hola, ¿qué tal? Bueno, la misión de hoy es verdaderamente monumental. Vamos a explorar cómo una civilización antigua, armada con herramientas que hoy nos parecerían muy rudimentarias. Bastante básicas, sí. Exacto. Cómo esta gente logró construir una red de infraestructura física que dominó el mundo conocido. Una proeza absoluta. Para quienes nos acompañan hoy, el objetivo de esta inmersión profunda no es, simplemente enumerar piedras apiladas en el suelo. Queremos entender la mentalidad, Claro. la asombrosa ingeniería y la logística obsesiva que conectó a todo un imperio de punta a punta. Hoy nos sumergimos de lleno en la historia de las calzadas romanas, las famosísimas Viae Romane. Y es un tema apasionante porque, desde un punto de vista puramente analítico, solemos cometer el error de imaginar las calzadas romanas como simples caminos de tierra. Rutas para ir del punto A al punto B y ya está. Exactamente. Pero, a ver, la realidad es muy distinta. Eran una herramienta de control militar sumamente sofisticada. Totalmente. Un motor económico indispensable y, ojo, un vehículo implacable de asimilación cultural. Esta infraestructura fue la arteria vital que permitió el mantenimiento y la expansión del Estado romano desde aproximadamente el año 300 a.C. O sea, muy temprano en su historia. Muy temprano. Yo estoy segura de que sin esta red física, la cohesión de un territorio tan inmenso, con tantas lenguas y culturas diferentes, habría sido materialmente imposible. Vale, vamos a desgranar esto, porque los números que manejamos hoy son para enmarcar. Son una locura. A veces perdemos la perspectiva de lo que significa la palabra imperio, pero los datos son demoledores. Estamos hablando de una red que, en su momento de máximo apogeo, comprendía más de 400.000 kilómetros de caminos en total. 400.000. Fíjate en la magnitud. Y atención al detalle. De esos 400.000, más de 80.500 kilómetros estaban pavimentados con piedra. Una obra de ingeniería colosal. Si pensamos que la circunferencia de la Tierra es de unos 40.000 kilómetros, los romanos pavimentaron el equivalente a dar más de 2 vueltas completas al planeta. Madre mía. Desde la capital irradiaban 29 grandes autopistas militares, y el imperio entero, con sus 113 provincias, estaba interconectado por 372 grandes vías. Si conectamos esto con el panorama general, surge una duda razonable. A ver, ¿Cómo se organiza, se financia y se mantiene un esfuerzo de construcción tan hercúleo? Y sobre todo sostenido a lo largo de los siglos. porque no fue cosa de un par de emperadores entusiastas. ¿Qué va? La respuesta principal es la ley. La estandarización fue el verdadero secreto del éxito romano. No improvisaban absolutamente nada. Todo regulado. Todo. Ya en las famosas leyes de las 12 tablas, que datan de alrededor del 450 a.C., se establecían normas estrictas sobre cómo debían ser estas vías públicas. ¿300 años antes del imperio ya legislaban sobre esto? Así es. Se exigía, por ejemplo, que los caminos tuvieran un ancho estandarizado de 8 pies romanos. Que viene a ser algo más de 2,5 metros. Exacto, en los tramos rectos. Y curiosamente, en las curvas, ese ancho debía duplicarse por ley para permitir el giro de los carros sin colisiones. O sea que ya tenían normativas de diseño de tráfico antes incluso de que existiera el concepto moderno de gestión de tráfico. Yo me quedo asombrado. Eran muy pragmáticos. Y según el jurista romano Ulpiano, no todos los caminos tenían el mismo estatus. Había una jerarquía muy clara, casi idéntica a como hoy dividimos entre autopistas, carreteras nacionales y caminos vecinales. Una clasificación muy moderna, ¿sí? Estaban las viae publicae, también llamadas consulares o militares, que eran las grandes arterias financiadas por el Estado. Estas solían bautizarse en honor a los censores que ordenaban su construcción. La vía Apia sería el ejemplo más famoso. Efectivamente. Luego estaban las viae privatae o rusticae, que eran caminos privados utilizados como enlaces hacia esas vías principales. Y por último, las viae vicinales. Que eran las carreteras de los pueblos. Sí, cuyo mantenimiento recaía en los magistrados locales, los llamados magistri pagorum. Esa clasificación es fundamental para entender su mentalidad. Y aquí entra en juego un concepto legal interesantísimo. Cuéntame. Los romanos definían el derecho a usar un camino casi como una responsabilidad cívica, lo que llamaban una servitus. Una servidumbre. Exacto. A partir de ahí desarrollaron conceptos legales muy específicos. Por un lado, el ius eundi, que era el derecho a pasar a pie. Vale. Y por otro, el ius agendi, el derecho a ir en carruaje o conduciendo ganado. Una vía pública combinaba ambos. Es decir, conceptualizaron el acceso físico como un derecho civil fuertemente estructurado.
Para entenderlo mejor, es como si hoy tuviéramos un derecho constitucional separado y específico para caminar por la acera. Sí, Y otro derecho completamente distinto para conducir por la autopista, ¿no? No era simplemente un la calle es de todos y ya está, sino que estaba estrictamente categorizado. exactamente. No se trataba solo de poder moverse libremente, sino de un sistema legal que obligaba a permitir el paso. Ojo a esto. Por ejemplo, si una carretera principal estaba en mal estado o intransitable, la ley permitía a los viajeros atravesar los terrenos privados adyacentes. Imagina el problema que eso suponía para los terratenientes. Te destrozan la cosecha. Claro. Por eso mismo, construir calzadas robustas que no requirieran reparaciones constantes se convirtió en un objetivo ideológico primordial. Para evitar líos legales. El Estado necesitaba que la vía oficial funcionara siempre para evitar conflictos de propiedad. Aquí es donde se pone realmente interesante. Esa necesidad de no tener que reparar los caminos, sumada a una mentalidad práctica y militar, los llevó a una obsesión absoluta por la línea recta. Una fijación casi enfermiza, diría yo. Lo más curioso de su ingeniería es que preferían atravesar un obstáculo físico, costara lo que costara, antes que rodearlo. Así es. Pero claro, surge la duda. ¿Cómo lograban trazar líneas rectas perfectas a lo largo de decenas de kilómetros sin teodolitos modernos, ni láseres, ni GPS? Pues resulta que los topógrafos de la época, los agrimensores, usaban una herramienta llamada groma. La famosa groma. Era un bastón vertical con una cruz horizontal en la parte superior, y de esos extremos colgaban plomadas para obtener ángulos rectos perfectos. ¿Tecnología pura y dura de la antigüedad? Y el uso de la groma requería una línea de visión despejada. Que en el campo no siempre es fácil. Claro. Cuando se encontraban en terrenos irregulares o colinas, donde no podían ver el punto final del trazado, recurrían a métodos muy ingeniosos. ¿Cómo cuáles? A menudo encendían grandes hogueras a lo lejos durante la noche. ¡Qué listos! Así mantenían la rectitud visual del trazado, guiándose por el fuego en la oscuridad. Y como mencionaba su aversión a las curvas, literalmente cortaban colinas enteras a pico y pala. ¡Qué barbaridad! Llegaban a crear pendientes de hasta el 15 o el 20% en zonas montañosas, con tal de no desviar la ruta original. Construir pendientes del 20% a base de fuerza humana suena a pesadilla logística. Si estaban construyendo 80.000 kilómetros de vías pavimentadas de esta manera, ¿cuánto tiempo les tomaba avanzar un solo kilómetro? Es difícil calcularlo con exactitud, pero el nivel de mano de obra debió ser colosal. Era una labor titánica. Supongo que usaban ejércitos enteros. Sí, llevada a cabo en gran parte por las propias legiones romanas en tiempos de paz, junto con esclavos y prisioneros, por supuesto. Mano de obra barata y abundante. Lamentablemente sí. Esa rectitud direccional no era un capricho estético, era clave militarmente. La rapidez de marcha de las legiones para sofocar una rebelión dependía de tomar el camino más corto posible. Todo tenía un fin militar al final. Pero la verdadera maravilla, lo que garantizaba que estos caminos sobrevivieran milenios, era el proceso de pavimentación en sí. Las capas. Construir una vía munita, que es como llamaban a la calzada pavimentada, era una obra de precisión estratigráfica increíble. Empezaban con la fosa. La zanja. Una zanja monumental que excavaban a mano hasta encontrar la roca madre. O, en su defecto, un estrato de terreno extremadamente firme. Vale, o sea, vaciada de terreno hasta llegar a la base dura. Y sobre eso ya colocaban las famosas piedras poligonales que solemos ver en las fotos de las ruinas. Que va, faltaban varias capas antes de llegar a eso. Era como construir un edificio hacia abajo. Sobre la roca madre colocaban primero el statumen. ¿Qué era eso exactamente? Unos cimientos formados por piedras grandes y planas, fijadas con cemento o arcilla para dar estabilidad a toda la estructura. De acuerdo. La base de cimentación. ¿Qué venía después? Encima de eso iba el rudus, una capa muy robusta de hormigón grueso mezclado con grava y cascotes rotos. Para dar volumen y dureza. Exacto. Sobre el rudus extendían el nucleus, que era una capa de hormigón mucho más fino. A menudo lo mezclaban con polvo de ladrillo y esto servía para nivelar todo a la perfección. Es literalmente un pastel de 1000 hojas, pero hecho de hormigón y piedra a una escala industrial. Tal cual. Y finalmente, sobre ese hormigón fresco, colocaban la summa crusta. Aquí llega la piedra volcánica. Esta es la imagen icónica de la calzada romana. Esa superficie superior hecha de gruesos bloques poligonales de roca volcánica o piedra local muy dura.
Las que aún pisamos hoy en día en muchos yacimientos. Esas mismas. Estaban cortados y encajados tan meticulosamente que apenas cabía la hoja de un cuchillo entre ellos. Increíble. Y un detalle crucial de ingeniería. La calzada no era plana. Ah, ¿no? Se coronaba con una ligera curvatura en el centro, como el caparazón de una tortuga. Claro, para el agua. Exactamente, para que el agua de lluvia drenara rápidamente hacia las cunetas laterales, las húmbones. Esta gestión del agua es la razón técnica por la que algunas de estas carreteras siguen existiendo 2000 años después. Es que las soluciones que inventaron son para estudiarlas en las facultades de ingeniería actuales. Hay textos que describen hazañas asombrosas. Sí, su capacidad de adaptación era tremenda. Fueron pioneros en el uso del hormigón bajo el agua. Eso les permitió construir puentes sostenidos por inmensos arcos de piedra sobre ríos caudalosos. Una técnica revolucionaria. ¿O qué me dices de las calzadas elevadas sobre pantanos? Cuando el terreno era puro fango, no se daban la vuelta. Para nada. Clavaban enormes pilotes de madera en el suelo y construían diques elevados, rellenando el espacio con toneladas de piedra hasta que la carretera quedaba más de 1,5 metros por encima de la ciénaga. Una locura de esfuerzo. Y en regiones pantanosas del norte de Europa recurrían a caminos de troncos continuos, los famosos pontes Longhi. Inventaban soluciones para cualquier geografía. No había terreno que se les resistiera. Todo esto refleja ese objetivo fundacional. La infraestructura debía perdurar y no depender de reparaciones frágiles. Al lograr esto, cambiaron radicalmente la dinámica de vida en todo el imperio. Cambiaron el mundo. Totalmente. Una calzada fiable redefinió por completo el flujo diario de personas, la transmisión de información y el transporte de mercancías. Y claro, si construyes una carretera diseñada para durar 1000 años, lo lógico es pensar que se va a llenar de gente usándola. ¿Cómo pasaría hoy? ¿Cómo era estar físicamente en esa carretera un martes cualquiera? Porque los atascos y los problemas de tráfico, por sorprendente que parezca, no son un invento moderno. Desde luego que no. La infame Lex Julia Municipalis llegó a prohibir estrictamente el uso de vehículos comerciales dentro de las murallas de las ciudades durante el día. Para evitar el colapso. Había excepciones rarísimas, como mujeres casadas de alto estatus o funcionarios en viajes de negocios urgentes. Pero en la práctica, todo el transporte pesado de mercancías tenía que hacerse obligatoriamente de noche. Imagina el ruido. El estruendo de las ruedas de madera y hierro sobre la piedra debía ser ensordecedor para los que intentaban dormir en la ciudad. Lo fascinante aquí es ver cómo el diseño de los propios vehículos respondía directamente a las normativas y a las capacidades de esta red viaria. Había una especialización del transporte muy marcada. Cuéntame más sobre los vehículos, porque la variedad tiene telita. Por un lado tenías el carrus, ¿no? Sí, que era el típico carro abierto, ligero, tirado por 2 o 3 caballos. Ideal para viajes rápidos de 1 o 2 personas. Exacto. Luego estaba el carpentum, que vendría a ser el coche oficial o de lujo de la época. La limusina romana. Algo así. Era un carruaje de 2 ruedas, cubierto con telas ricas, muy confortable para los estándares de entonces. Solían tirar de él unas mulas y lo usaban las mujeres ricas y los magistrados. Pero para el transporte masivo tenían la raeda. Ah, la raeda. Era prácticamente el autobús romano. Un carromato inmenso. Grande, tirado por bueyes o mulas, con múltiples bancos en su interior para los pasajeros. Y ojo a este detalle, porque es puro control estatal. A ver. La raeda tenía un límite legal de carga de 1000 libras romanas. De equivale a unos 328 kilogramos. Exacto. Estaban regulando el peso máximo por eje. Exactamente igual que hacen los ministerios de transporte en la actualidad para evitar que los vehículos pesados destrozaran el pavimento. Es que no daban puntada sin hilo. Esa regulación permitía mantener un flujo constante y predecible. Y esto nos lleva a las velocidades de viaje, que eran francamente sorprendentes para la antigüedad. ¿A qué velocidad nos movíamos por la Vía Apia? En condiciones normales, los carruajes ligeros con caballos podían cubrir entre 40 y 50 kilómetros diarios. No está nada mal. Nada mal. Los peatones, que conformaban la inmensa mayoría del tráfico, solían recorrer unos 20 o 25 kilómetros al día, a buen ritmo. Una buena caminata. Pero para que este volumen de tráfico funcionara sin caos y nadie se perdiera en un imperio tan vasto, desarrollaron un sistema de señalización sin precedentes, los miliarios. Claro, cuando piensas en señalización antigua, imaginamos quizá un letrero de madera medio podrido en un cruce.
Pero estos miliarios no eran simples cartelitos, ¿verdad? En absoluto. Eran obras monumentales por derecho propio. Piedra pura. Hablamos de cilindros macizos de piedra, algunos de casi 2 metros de altura y que pesaban más de 2 toneladas. ¿2 toneladas? Se colocaban religiosamente cada 1000 pasos, lo que equivale a unos 1476 metros, la distancia que hoy conocemos como milla romana. De ahí viene la palabra milla. Exactamente. En estos bloques monumentales, a la altura perfecta de los ojos del viajero, se inscribía el número exacto de la milla, la distancia restante hasta la ciudad principal o hasta el foro romano. Información valiosísima si vas caminando. Y, por supuesto, el nombre del funcionario, general o emperador que había financiado o reparado ese tramo. O sea, propaganda. Era información puramente logística, sí, pero también una campaña de propaganda política permanente grabada en piedra. El marketing político inventado hace 2000 años. Totalmente. El culmen de este sistema lo estableció el emperador Augusto cuando mandó erigir el Miliarium Aureum en el Foro Romano. El famoso kilómetro cero. Era un imponente monumento de bronce dorado que funcionaba literalmente como el kilómetro cero original del imperio, desde el cual se medían y centralizaban todas las distancias. Es que combinaban la utilidad pública con esa necesidad constante del Estado romano de proyectar poder a cada paso. Una maquinaria perfecta. Ahora, imaginemos el viaje. Tras recorrer 40 o 50 kilómetros diarios, sacudido en un carruaje de madera sin ningún tipo de suspensión moderna, esa gente necesitaba parar a dormir. Estarían destrozados, Y las opciones de alojamiento tenían telita. La desigualdad era abismal. como en todo en Roma. Si eras un alto funcionario o viajabas con un pasaporte imperial, tenías derecho a alojarte en las mansiones. Eran estaciones oficiales del gobierno situadas cada 25 o 30 kilómetros. Y no eran simples posadas. ¿Qué va? Eran complejos enteros, a veces villas lujosas, a tu entera disposición. También contaban con mutationes. Las estaciones de relevo. Eso es, paradas cada 15 o 20 kilómetros donde podías cambiar caballos cansados por otros frescos. Una parada en boxes, en toda regla. Arreglar una rueda rota en la herrería oficial o incluso consultar a un veterinario. Todo pagado por el Estado. Pero si eras un comerciante normal o un viajero sin credenciales gubernamentales, la experiencia era bastante más precaria y oscura. Totalmente. Acudías a las kauplone, posadas privadas de carretera que no gozaban de muy buena fama, la verdad. Para nada. Se las describe habitualmente como lugares hacinados, insalubres, de dudosa reputación, y frecuentados por ladrones. Antros, básicamente. Algunos muros de las ruinas que se conservan todavía muestran grafitis de la época, gente quejándose del vino aguado o del maltrato. Las primeras reseñas de TripAdvisor. Literalmente. Y le da un toque maravillosamente humano a toda esta historia de gran ingeniería. Es cierto que con el tiempo surgieron alojamientos de mejor nivel, las taberne. Que atrajeron tanto comercio que acabaron originando auténticas ciudades a su alrededor. Sí. Pero volviendo a esas mutaciones, a este sistema de relevos imperiales, hay una anécdota histórica que ilustra hasta dónde podía llegar esta maquinaria estatal. La historia de Tiberio. Esa misma. Resulta que el futuro emperador Tiberio, usando este sistema oficial de cambios constantes de caballos y carruajes, logró recorrer unos increíbles 296 kilómetros en solo 24 horas. Casi 300 kilómetros en un solo día. Viajó día y noche sin descanso para llegar al lado de su hermano Druso Germánico, que agonizaba en un campamento militar, a causa de una gangrena tras caerse del caballo. Es un relato muy trágico. Sin duda, pero a nivel logístico demuestra el pico de eficiencia brutal que había alcanzado esta red de comunicaciones en casos de extrema urgencia. Esto plantea una pregunta importante, una que cualquier planificador de infraestructuras modernos se haría de inmediato. Dinero. Exacto. ¿Quién paga todo esto? Porque mantener en funcionamiento una infraestructura de escala continental es un sumidero financiero gigantesco. Repavimentar kilómetros, reconstruir puentes caídos. Y pagar a funcionarios, herreros y veterinarios en los puestos de relevo. Inicialmente, la construcción recaía bajo el presupuesto militar y el mando de los cónsules. Pero el problema real y crónico era el mantenimiento a largo plazo. Y me imagino que el Estado central no podía o no quería asumir ese coste de forma indefinida, ¿no? Era un rompecabezas económico muy complejo. El gobierno central aportaba una parte, pero la inmensa mayoría del mantenimiento se delegaba obligatoriamente en las provincias y en los municipios locales. A descentralizar el gasto. Los funcionarios encargados de esta labor, los curatores viarium,
Tenían que ser muy creativos para conseguir el dinero. Imponían peajes muy altos en los puentes o en ciertos cruces. Como nuestras autopistas de peaje. Y cobraban tasas de tránsito a los comerciantes. Además, presionaban enormemente a los ciudadanos privados más pudientes y a los terratenientes locales para que aportaran fondos. Donaciones forzosas. La presión social era tal que se esperaba que los censores y altos magistrados emplearan su propio patrimonio personal, lo que se denominaba gastar sua pecunia. Su propio dinero. Sí, para financiar reparaciones importantes de su bolsillo. Vamos, que arreglar un tramo de carretera o tapar un bache importante era la campaña de marketing y de relaciones públicas perfecta para cualquier político romano con aspiraciones. Sin duda, les garantizaba el favor del público. Sin embargo, este sistema descentralizado, dependiente de la generosidad o la ambición de magistrados menores, acabó demostrando ser terriblemente ineficiente. Claro, el imperio crecía demasiado. Frente a esa inmensidad, Augusto decidió dar un golpe en la mesa y transformar radicalmente todo el sistema. Augusto siempre poniendo orden. Redujo los comités locales, eliminó puestos burocráticos obsoletos y asumió él mismo el título de superintendente perpetuo de la red viaria. Centralizó el poder de manera absoluta. El jefe supremo de las carreteras. Transformó las comisiones temporales en magistraturas permanentes y altamente remuneradas, y se las asignaba directamente a senadores de su estricta confianza. Así nadie le robaba. Empezaron a emitir contratos estatales rigurosos, supervisaban con lupa la calidad de los materiales y castigaban con gran dureza a los contratistas corruptos o negligentes. Y con una red viaria tan centralizada, controlada directamente por el emperador, llegó la que probablemente fue la mayor ventaja estratégica del Imperio Romano. El monopolio de la información. Imperial, el célebre Cursus Publicus. Vital para gobernar. Fue fundado por el propio Augusto para mandar órdenes militares e informes administrativos rápidamente por todo el sistema viario, usando el sistema de relevos, del que hablábamos antes. Podían hacer llegar un mensaje oficial a unos 80 kilómetros de distancia en un solo día. ¿80 kilómetros? En una época donde la mayoría de la gente no salía de su aldea en toda su vida, los mensajeros estatales se distinguían por usar un sombrero de cuero característico de ala ancha llamado petanos. El uniforme de la época. Sí, pero no tenían un trabajo nada envidiable. Era peligrosísimo. A pesar de estar pavimentados y vigilados, muchos tramos atravesaban bosques densos o zonas despobladas, Repletas de bandidos. listos para asaltar caravanas o interceptar mensajes. Por otro lado, las élites que no tenían acceso a este sistema estatal rápido se tenían que buscar la vida. Como siempre. Utilizaban a los tabellari, que eran básicamente redes de esclavos privados entrenados para correr largas distancias y llevar la correspondencia personal de las familias ricas. Un lujo carísimo. Y fíjate en la distinción sociológica tan profunda que se crea ahí. Quien controlaba las vías, controlaba el flujo del comercio. Por supuesto. Pero más importante aún, controlaba el flujo del conocimiento, de las noticias y de las órdenes. La clave de todo gran imperio. Al monopolizar el único sistema rápido de mensajería, el Estado romano se aseguraba de que cualquier noticia sobre una rebelión lejana o una invasión fronteriza llegara a oídos del emperador mucho antes de que las provincias pudieran siquiera organizar un levantamiento coordinado. Estaban siempre un paso por delante. La información, en el mundo antiguo, igual que en el moderno, era la forma suprema de poder. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos hablado de zanjas excavadas a mano, de capas de hormigón, de carros tirados por mulas, de posadas de mala muerte y de un servicio postal bastante primitivo. Ha sido un viaje intenso. Pero si damos un paso atrás y lo miramos con perspectiva, esta red de calzadas romanas literalmente cimentó la civilización tal y como la conocemos hoy en Europa, el norte de África y Oriente Próximo. Sin lugar a dudas. Esa obsesión moderna que tenemos por la logística de entrega rápida, las regulaciones de peso para camiones pesados, el asfalto infinito que conecta países enteros y las rutas comerciales que nunca se detienen. Nada de eso es un invento de la era industrial. ¿Qué va? Todo nació en estos caminos de tierra a grava y bloques de piedra volcánica. La ingeniería civil, la estandarización legal a escala continental y esa mentalidad de gran estado que hoy damos completamente por sentadas, nacieron del sudor inagotable de las legiones romanas. Y del cálculo minucioso de sus topógrafos. Es una conclusión muy acertada. Gracias. Al analizar todas estas piezas juntas, la gran lección histórica es cómo el control sistemático de la movilidad y de las comunicaciones son las fuerzas unificadoras por excelencia de cualquier civilización. Es la base de todo.
Roma no fue un imperio duradero simplemente por la afilada hoja de sus espadas o la disciplina de sus ejércitos. Aunque ayudaba, claro. Bretaña en el norte hasta las calurosas y polvorientas orillas del río Éufrates en oriente. Un continente entero. Aquella inmensa red de venas y arterias de piedra permitió que la cultura, la arquitectura, la jurisprudencia y la economía de una sola ciudad itálica se infiltraran gradualmente en decenas de naciones dispares, Asimilándolas. asimilándolas y transformándolas para siempre. Es una imagen poderosísima. Y antes de cerrar este análisis a fondo, hay un detalle increíblemente evocador que pone todo este esfuerzo milenario en perspectiva. A ver, Cuando realizamos los mapas históricos y los superponemos con los actuales, vemos cosas asombrosas. Desde la Vía Augusta en la costa mediterránea hasta la ruta que hoy conforma la Vía de la Plata en la península ibérica, que se siguen usando a diario. pasando por las grandes arterias que atraviesan la actual Francia, los Alpes o el Reino Unido. Muchísimas de nuestras carreteras nacionales y autopistas modernas siguen exactamente, casi milímetro-dilímetro, los mismos trazados delineados por aquellos agrimensores antiguos. Armados únicamente con sus plomadas y sus hogueras. Es fascinante. Y esto nos deja una pregunta fascinante en el aire para todos los que nos escuchan. ¿Qué nos dice sobre la profunda durabilidad del ingenio humano el hecho de que en nuestra sociedad hiperdigital, rápida y moderna del siglo XXI, con sus vehículos eléctricos y su comercio global instantáneo, Siga dependiendo de ellos. siga dependiendo físicamente, en gran medida, de los mismos surcos trazados en la Tierra por soldados de a pie hace más de 2000 años? Es algo para reflexionar profundamente la próxima vez que nos sentemos al volante, encendamos el motor y salgamos a la carretera. Hasta el próximo análisis a fondo.